Hoy en Gerentes 360, poder de la data y su impacto en el comercio internacional. Netflix inicia su oferta de videojuegos y la OPEP más podría reevaluar sus niveles de producción de petróleo para los próximos meses. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en internet, se transmite en vivo por internet hoy lunes 30 de agosto de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en facebook.com/lateral gerentes 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita y a que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal? Buenos días Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés J. Buenos días para todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Gerentes 360. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, y como siempre, pues bienvenidos a una nueva emisión de Gerentes 360, hoy con muchas noticias y con un invitado muy especial. Así es, Felipe, y tenemos varias noticias de diferentes lugares del planeta, entonces rápidamente un resumen de lo que viene hoy en Gerentes 360, por favor. Así es, Andrés J. Pues las anticipadas declaraciones de la semana pasada de Jerome Powell, el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así es, y una leche vegetal, sí, leche vegetal de una empresa chilena, un startup chileno, muy pronto, en cuestión de días, va a estar en todos los locales de Starbucks a nivel mundial. Otra importante noticia que pues China prohibirá, va a volver o en su carrera de estar regulando todo el tema del manejo de la información de las empresas que manejan gran cantidad de data de usuarios, pues ahora va a prohibir ciertos algoritmos en plataformas van, que están, digamos, causando el seguimiento un poco forzado según ellos. Así es, y nos acompaña, ese es el plato fuerte del programa de hoy en nuestra entrevista, un súper invitado que nos va a hablar del poder de la data y su impacto en el comercio internacional. Así es, Andrés J. Así que no esperemos un minuto más y entremos ya en materia para abordar estas importantes noticias para esta semana. Felipe, como todos los lunes, iniciamos con las principales noticias, lo que debe conocer un gerente, un empresario, un emprendedor, alguien de la alta de la media gerencia. Así es, Andrés J. La semana pasada, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dijo que esta entidad seguramente empezará a reducir la compra mensual de bonos, que actualmente es de 120.000 millones de dólares, gracias a que la economía norteamericana está cerca de cumplir los objetivos de inflación, a que en los últimos 2 meses, a pesar de que en los últimos 2 meses la generación de empleo está por debajo de los 6 millones de nuevos puestos de trabajo, pues continúa creciendo de acuerdo a la dinámica de la economía. Por otro lado, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en julio las importaciones se contrajeron, generando un déficit comercial de bienes por 86.400 millones de dólares. Y el índice de confianza del consumidor estadounidense que publica la Universidad de Michigan llegó a un mínimo en casi una década. Entre los factores para esto está la llegada de la variante Delta del COVID-19, la inflación incluso
y la situación que se vive en Afganistán también han sido unos factores para que se presente esta situación. En noticias de tecnología, Apple llegó a un acuerdo en una demanda que había sido presentada por alrededor de 67.000 desarrolladores y que permitirá a futuro a todos los desarrolladores, entre otros, usar medios de pago diferentes a los del App Store, contactar a los clientes y menores comisiones para los desarrolladores que logran ventas inferiores al $1.000.000 a través de esta App Store. Y Netflix inició la era de los videojuegos como parte de sus planes de suscripción, aunque por el momento solo están disponibles en Polonia y para Android como parte de una fase de prueba. En este momento están disponibles 2 juegos de la popular serie Stranger Things. Aunque el gobierno chino ya había impuesto hace unos meses medidas regulatorias para el manejo de la seguridad de datos, ahora se agregarán 30 nuevos elementos dirigidos a las empresas que utilizan algoritmos que fomentan en los usuarios el consumo o la adicción de contenidos. Además, los usuarios deben poder desactivar este tipo de algoritmos. El gobierno estará escuchando comentarios sobre estas nuevas directrices hasta el 26 de septiembre. En la sección de análisis de la noticia de la semana revisaremos este tema. Por otro lado, y como ya lo hemos informado en los diferentes espacios de Gerentes 360, el gobierno de los Estados Unidos ha estado trabajando para establecer el origen del COVID-19. Sin embargo, el presidente Joe Biden manifestó su decepción por la falta de colaboración del gobierno chino, lo cual no ha permitido que dicha investigación se pueda desarrollar. En noticias de América Latina, la semana pasada la carrera presidencial en Chile se formalizó con el cierre de inscripciones de candidatos. Las elecciones serán el 21 de noviembre y la segunda vuelta, de ser necesaria, se realizará el 19 de diciembre. A partir de septiembre, la leche de origen vegetal que se consumirá en los Starbucks a nivel mundial será la de Nut Milk, de la empresa chilena Notco, que es otro unicornio más en la región. Tras un complejo inicio, el presidente del Perú, Pedro Castillo, logró un respaldo por parte del Congreso de su Congreso para su primer gabinete. Esto le dará mayor gobernabilidad y un buen ambiente para discutir los proyectos de ley que presentará en los próximos meses. Y la oposición venezolana informó que presentará candidatos a las próximas elecciones, que serán el 21 de noviembre, para elegir a alcaldes y gobernadores, después de un boicot de 3 años en el que no habían participado de ninguna elección. Esto hace parte de los diálogos que están llevando a cabo el gobierno venezolano y la oposición en México. Hoy en los mercados accionarios, la jornada en Asia y Oceanía en general tuvo ganancias y Europa presentaba resultados mixtos. El premercado en los Estados Unidos también reportaba ganancias. Por otro lado, esta semana se reunirá la OPEP más para revisar la proyección de producción de 400.000 barriles de petróleo para los próximos meses, ya que la cuarta ola de COVID-19 está por llegar y en algunos países está generando desaceleración económica. Algunos miembros de la OPEP más han opinado que una mayor producción ayudaría a contrarrestar los efectos de la desaceleración económica. Y en la ley de infraestructura que está cerca de ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, hay un elemento importante y es que se impondrán eh, impuestos a los inversionistas de criptomonedas. Aunque inversionistas y operadores de criptomonedas han realizado lobby para esto, para que esto no suceda, y sigue existiendo la gran posibilidad de una oportunidad que se pueda quizás eliminar. Por el momento, todo indica que este impuesto va a parecer una realidad. Esta semana, en la noticia diferente y positiva,
tenemos una muy interesante relacionada con los océanos. Y es que satélites que tienen nuevas tecnologías han logrado captar imágenes nocturnas de los océanos donde se resaltan criaturas luminosas que le dan color a las noches. Desde tiempos remotos se tenía conocimiento sobre estas criaturas, pero es la primera vez que satélites logran mostrar los colores y luces que viven en nuestros océanos. En los enlaces del episodio de hoy, en nuestra página web, incluimos enlaces a algunas de estas imágenes captadas por los satélites. Una noticia, Felipe, diferente, bonita, unas imágenes bien bonitas para ver la belleza de nuestra naturaleza. Así es, Andrés J. Y bueno, nuevos descubrimientos. Vamos a estar también de pronto muy pendientes de esta noticia para saber esas nuevas criaturas, quiénes son, qué características tienen, pero muy, muy interesante. Y bueno, y como siempre, pues la tecnología dando sus frutos y sus resultados, ¿no? Porque si no fuera por estos satélites, no tendríamos idea que estos interesantes seres existen. Así es, Felipe. Y la invitación para el cierre de esta sección es que por favor nos sigan todos los días, bueno, de lunes a sábado, en el podcast de Noticias Diarias de Gerentes 360. Estamos en las principales plataformas de podcast, solo es que nos busquen como Gerentes 360, donde al iniciar la mañana tendrás en un resumen muy corto las principales noticias del día. Por ejemplo, en los últimos días hemos estado hablando de todo lo que está sucediendo en Afganistán, en los deportes hemos estado hablando de la Vuelta a España, de los Juegos Paralímpicos y a partir de hoy del US Open de tenis. Así que por favor, si no se han suscrito, yo sé que Felipe ya lo hizo, por favor suscríbanse en su directorio de podcast favorito. Como comentó Felipe hace unos momentos, en el análisis de la noticia de la semana vamos a poner en contexto algo que viene sucediendo en la China y esta vez es con una nueva ley que busca controlar ciertos algoritmos. Así es, Andrés J. El tema del gobierno chino, pues sigue siendo un punto muy importante pues, para las grandes economías en el mundo por la cantidad de restricciones que han empezado ya a implementar. Y bueno, siguiendo esa misma línea, pues ahora como lo comentamos, entonces tienen a las empresas que están utilizando algoritmos para cautivar o no sé si de pronto se pueda decir inclusive fidelizar, pero o forzar inclusive a los mismos consumidores a demandar cierta clase de servicios y de productos. Digamos que todo esto está básicamente soportado es en la forma como estos grandes de la tecnología están manejando la seguridad de esos datos, que pues para China es supremamente importante, ¿no? Sí, Felipe, es un tema bastante complejo que ha tenido repercusiones especialmente en los últimos meses. Este tipo de legislación que busca controlar los datos, por ejemplo, hace quizá el escándalo más grande de los últimos meses fue cuando en junio salió a la bolsa TikTok, una gran salida a la bolsa y poquitos días después, ni siquiera había pasado una semana, se empezó a escuchar que habían unos controles del gobierno chino, entonces bueno, eso llevó a algunos problemas, entre otros inversionistas en Estados Unidos tienen demandado a Didi por este tema y como tú decías, es que son algoritmos que de alguna manera hace que la persona se enganche, casi que adicción. De hecho, hace también menos de 2 meses desde China se estaba diciendo que habían unas empresas que estaban violando la ley, unas plataformas especialmente de juegos online, porque causaban adicción y lo comparaban con el opio. Es una comparación bastante fuerte, entonces es bastante fuerte, perdón. Entonces es una adicción bastante compleja que al gobierno chino no le gusta, que bueno, es un tema que por llamarlo de alguna manera, Felipe, todavía tiene mucha tela de dónde cortar. Así es, Andrés J. Tiene una trascendencia grandísima, pero no solamente, digamos, desde el punto de vista de la operación y el desarrollo de plataformas y estrategias, etcétera, etcétera, sino que fíjate que también lo comentábamos en días pasados, que en el momento que empezó China a implementar estas regulaciones, pues inmediatamente tuvo una trascendencia pues en los mercados de valores, pues con el valor de las acciones de estos grandes de la tecnología
y naturalmente pues no se hizo esperar pues las reacciones de los CEOs de cada una de estas respecto a esas medidas. Entonces pues esto está, digamos, todavía sigue sobre la mesa. Hay una gran expectativa de cómo va, digamos, China a empezar a supervisar a través de esta ley cómo estos grandes de la tecnología le van a garantizar que manejen de la mejor forma desde el punto de vista de la seguridad de los datos, pues esas grandes bases de datos, ¿no? Entonces, pues esto creo que todavía vamos a tener también para comentar aquí en Gerentes 360 durante las próximas semanas, porque esto tiene que dejarlo el gobierno chino muy claro frente a los demás gobiernos, ¿no? Si es un tema complejo, es la forma como pues, China entiende estos temas. Algunos analistas recalcan que casi que esto es una ley para los gigantes, esto es una ley más que todo para los Alibaba, para los Tencent, que realmente no sé si decirlo de esa manera y lo pongo como con cuidado, pero es como que casi estas empresas se les estaban saliendo de las manos y que parte del tema es que, por ejemplo, esto me llamó mucho la atención y es que esa función como de seguir viendo, de que me enganchó a la plataforma, que se convirtió casi como un opio, que de hecho hace unos años salió un video viejo de uno de los primeros desarrolladores y jefes de equipo de Facebook que hablaba de eso, como que la gente le costaba trabajo alejarse de su celular, entonces seguía consumiendo y seguía bajando y seguía haciendo el scroll al celular. Eso es lo quieren prohibir, pero lo que me pareció interesante es que no lo prohíben en su totalidad. Si alguna plataforma quiere tener ese tipo de funcionalidad, puede solicitarle al gobierno que se la autoricen. Bastante interesante ese tema, Felipe. Y esa entidad del gobierno a la cual se le pide la solicitud, pues le responde directamente al presidente, al señor Xi Jinping. Entonces, nuevamente, es su forma de concebir la vida, las tecnologías, las empresas, pero por lo menos para la mayoría de los que vivimos en una sociedad de pronto, entre comillas, un poco más democráticas, pues se ve diferente, digamos. Así es, Andrés J. Y esas leyes, pues, como lo comentabas, pues, no sé si darán espacio a excepciones y yo creo que eso va a ser un tema muy duro ahí de roer y mirar a ver cómo finalmente se termina, digamos, desarrollando todo este episodio de estas regulaciones del gobierno chino. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no tienes que ser experto en temas técnicos o de Internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, Felipe, para nuestra entrevista de la semana tenemos un súper invitado que voy a traer en este momento a pantalla, que es el señor Luis Fernando González Alviar, Country Manager de Datasur en Colombia. Luis Fernando es ingeniero de producción, MBA y especialista en comercio internacional con experiencia laboral y consultoría y docencia en más de 20 años en internacionalización y logística. Hoy con Luis Fernando vamos a estar hablando de la data y su impacto en el comercio internacional. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Adelante.
Muy Felipe. bien, a ti Luis Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio de Gerentes 360. Y estamos pues absolutamente seguros que estos temas son de mucha importancia y de mucho interés pues para las personas que siempre nos acompañan. Una primera pregunta, Luis Fernando, es la siguiente. ¿Qué papel que está jugando la data en la competitividad internacional? Gracias, Felipe Andrés. Bueno, es supremamente importante. Yo no sé si ustedes de pronto han escuchado una frase que es un cliché, pero realmente tiene mucho de cierto. O sea, de cierto, de realidad, de verdad. Y es que la data es el nuevo petróleo. A mí en particular no me gusta mucho relacionarlo con el petróleo, que eso es un tipo de combustible fósil. Preferiría hablar de un hidrógeno, pero digamos que algo muy valioso. Y es verdad, o sea, realmente la riqueza ahora está en tener la data. Pero ahí viene el asunto. La sola data no es suficiente. Si podemos continuar con la analogía del petróleo, el petróleo hay que refinarlo. Petróleo per se, un barril de petróleo tiene un costo de commodity con solo valor agregado, pero hay que refinarlo y volverlo un tipo de combustible útil. De las múltiples productos finales que puedan salir, hay que refinarlo. Lo mismo pasa con la data. La data sola no te va a dar una ventaja competitiva y menos en el campo internacional. La refinación de esa data, escalándola de la data a información, de la información al conocimiento, del conocimiento a la inteligencia, es la que finalmente te va a dar esa ventaja competitiva y sobre todo en un campo que hay más incertidumbre como es el campo internacional. Ahí es donde nosotros tenemos que insistir todavía más y queremos que el acceso a esta información se democratice al máximo, sea para todo tipo de empresas, no sea para un sector exclusivo, los más poderosos, los que tienen mayor capacidad de tener la información. La idea es que con una mínima inversión, un poco de conocimiento y de acompañamiento, la más pequeña empresa, incluso personas que trabajan a nivel natural, en personas naturales que trabajan de una manera individual, de una manera como freelancers en el comercio exterior, puedan tener y sacar el máximo provecho de esta información. Luis Fernando, un tema clave, como lo estás diciendo, y me gusta mucho la analogía, más allá también del comentario que hiciste, el cual comparto. Pero para los que nos están escuchando, para ese empresario, ese emprendedor, emprendedor actual o emprendedor del día de mañana, ¿cuál es la evolución? ¿Cuál es el propósito de los datos específicamente en los negocios internacionales? Perfecto, sí, mire, hace unos 40 años la data que existía para tomar decisiones internacionales, sobre todo en ese campo, eran muy escasos. Habría que irlo a buscar, había que procesarlos demasiado. Hoy, 40 años después, resulta que puede ser todo el fenómeno contrario. Hay más datos o más data, o estamos más invadidos, estamos en un océano de información, que el trabajo mayor no es encontrarlo. El trabajo mayor es cómo hago para que esa información que me está asfixiando, que muchas veces me pasa por los lados y no la siento, yo puedo sacar de ella lo mejor, puedo extraerla, puedo filtrarla y puedo hacerle un elemento competitivo muy importante para mi gestión, sobre todo a nivel internacional. Ese es el proceso. Hagan de cuenta que es un refinamiento de información porque tenemos demasiada en este momento y cada vez es más. Recuérdense que no hace mucho hablar de megas era, en términos de capacidad de data, era mucho. Luego 1000 veces superior vino el giga y estamos hablando ya incluso de teras. O sea que, y cada una de estas es 1000 veces más la capacidad de información que la siguiente. Y esto parece que no va a tener límite. Entonces, para tu pregunta, para el pequeño empresario, decirles, miren, hay información, ustedes no tienen que filtrarla, ustedes no tienen que crear un departamento, no tienen que tener expertos en minería de datos, no tienen que tener manejadores de bases de datos como un equipo o un especialista. ¿De dónde hay forma de, a través de plataformas y suscripción, poder llegar a esa información cada vez más depurada, no solamente a nivel de cuantificación, sino a nivel de poder gráfico? Es decirle, sí hay herramientas accesibles para todo tipo de empresas, están ahí y están a su disposición. ¿Cuál es la finalidad mía? Y agradezco este espacio. Es decirles, hay información empresarios, hay información emprendedores, sobre todo para el comercio internacional. Por favor, refiéranse a ella primero antes de mirar algo, de tomar decisiones, sobre todo que impliquen algo de inversión.
esa es la invitación que yo les hago desde acá, Andrés. Muy bien, Luis Fernando. Mira, y poniéndonos, digamos, si fuera el microempresario o el empresario, esta pregunta, ¿cómo cómo podría yo desarrollar ventajas y competencias, digamos, en la preparación de mi internacionalización con una buena base de datos? Bueno, muy bien, mira, volviendo al punto de la refinación, la data es data, pero no pasa de tener mucho valor agregado. ¿A dónde se quiere llegar? Ojalá a un tipo de inteligencia como tal. ¿Cuál es el recorrido de la invitación? Decirles que ese camino de llegar de la data a la inteligencia se acorte lo máximo posible y que eso no sea labor del empresario o del microempresario o del emprendedor. Esa es una labor para los especialistas en manejo de datos y la ponen disponible. O sea, ¿cuál es la idea? Lo que se quiere es que el microempresario tenga la mejor información antes de, yo le llamo coloquialmente, se los digo a ellos en las asesorías, hombre, esto es como una prueba ácida, miremos si su producto tiene viabilidad en un determinado mercado. ¿En qué sentido? En que a nivel de costo lo puede hacer. Entonces puede ser que la decisión sea, definitivamente mis costos no me dan para manejar ese mercado, decisión cuál debo tomar, mirar otro mercado. O si tengo capacidad de reducir mis costos porque ese mercado es bastante interesante y es atractivo para mi producto, pues mirar cómo lo hago. Pero ya estoy tomando decisiones de gestión, no estoy trabajando la data. ¿Qué hacemos nosotros? Realmente es dar la data lo más completa posible para que lo puedan hacer. Y no es, digamos que es un camino fácil decir que data es inteligencia, o lo que dicen en inglés, data is intelligence. Ese camino no es tan corto, es bastante largo, pero ese camino no lo tienen que recorrer en procesamiento de información las empresas y los empresarios. Ya existe quien pueda llegar por lo menos a las primeras fases y de ahí en adelante viene una cosa muy importante, Felipe, que es lo que es el conocimiento corporativo. Entonces, con estas bases de datos, las mismas empresas construyen conocimiento colectivo. Ahí vienen los gremios, ahí vienen las misiones comerciales y a partir de ahí pueden enriquecer todavía más esa data que están manejando para sus propios intereses. Un tema totalmente claro. Y Luis Fernando, aprovechando tu presencia y más a salir de pronto un poco del core del tema de la entrevista, y también saliéndome un poco de las preguntas que hemos hecho atrás, porque creo que esta pregunta que te voy a hacer impacta a cualquier tipo de empresa, la más grande del mundo, la más grande de América Latina, porque pues no nos escuchan y nos ven solo de Colombia, sino desde muchos países de América Latina y del mundo, hasta la más pequeña. Y es, ¿quién es la persona que debe empezar a hablar de data? ¿Quién es el que se debe empoderar? No analizarla, porque como tú bien decías, hay otras personas que lo hacen, pero ¿quién es el que tiene que decir, bueno, vamos a empezar a utilizar data para llevar a nuestra organización al siguiente puerto? Sí, mira, muy importante eso. Mira, hay dos análisis. Yo puedo hacer un bottom down o un down up, o sea, cualquiera de las dos. Lo importante es que finalmente la decisión final la tiene que tomar la cabeza de la empresa, así sea la misma persona. O sea, tiene que partir de definitivamente una voluntad de decir, tengo que manejar data, sin data estoy ciego. Mira, tú me hablaste de las empresas grandes. Yo te digo ahorita que ustedes están hablando del tema de China, es muy importante. Tan clave es, tan petróleo, tan hidrógeno es de fuerte la capacidad del manejo de datos que estas empresas la han vuelto su riqueza principal y ya sienten hasta el mismo gobierno pasos de animal grande con la información que están logrando. O sea, y cada vez los algoritmos son más, hay algoritmos de algoritmos, o sea, están más refinados y pueden llegar a un detalle de información que ni siquiera muchos gobiernos pueden tener. Recuerden también que la capacidad de manejo de estas corporaciones, un Alphabet, un Facebook, etcétera, puede tener más poder a nivel económico que cualquier nación. Por eso se habla de corporaciones mundiales que pueden amenazar incluso soberanías a nivel nacional en términos de lo que manejan de información. O sea, no es de extrañar y no va a ser la única vez, y a lo mejor lo han intentado hacer en Estados Unidos, que en China intentan limitarlo esto. Lo que pasa es que China, a diferencia de Estados Unidos, tuvo un proceso de digitalización supremamente rápido. En este momento hay más usuarios de Internet en China que en cualquier otro país del mundo. Entonces, es el mecanismo con el cual, con esa información, yo puedo llegar a influir
no solamente a nivel económico, también pueden haber tipos de adoctrinamiento, de ciertas tendencias que inconscientemente pueden empezar a influenciar de otra manera en un estilo de vida de las personas y obligarlos, no sea de manera inconsciente, así sea de manera inconsciente, perdón, a tomar determinadas decisiones o a tener determinados comportamientos. Pero en el punto de la internacionalización, la data es perfecta, es valiosa, es una información pública. Esta información no es una información sacada con inteligencia y por medios un poco no muy claros, sino que existe en cada país una autoridad aduanera que es la base de esta información. A partir de ahí la data cruda se construye y se empieza a elaborar con valor agregado para convertirla luego en información, luego en conocimiento y con el tiempo llegar a ser una información o una data totalmente inteligente que da valor agregado, que ofrece bienestar, que da visualizaciones, insight del futuro para dónde va y empezar a construirlo de esa manera. Qué interesante, Luis Fernando. Mira, y una última pregunta, volviendo un poco ahora a tus comentarios respecto a que la información, digamos, ya está a disposición de los empresarios. Pues en Colombia tú sabes que la participación, desde luego, de las pequeñas y las medianas empresas dentro del Producto Interno Bruto es muy importante y dentro del tema de la generación de empleo. Uno, digamos, de los temores de estas empresas es que la palabra data suena a tecnología, suena a especialización, suena a conocimiento. Tú dices que ya hay una serie de plataformas y una serie, digamos, de información que ya está al alcance de la mano. ¿Quiere decir esto que, digamos, el puente de acceso del empresario a esta información ya está a través de estas plataformas y que definitivamente, digamos, no tendrían la necesidad de tener, como lo comentabas, un especialista en el manejo de esta información? Sí, exactamente. Es una buena conclusión, Felipe. La independencia del empresario de la información se ve en el sentido de que no sea parte de su gestión trabajar la data. ¿En qué sentido? En la data básica. O sea, no hay que reinventar la rueda. Se puede obtener información desde una fuente muy cruda y elaborarla dentro de la propia empresa si el empresario es experto en manejo de la data, si tiene un área, si tiene una o dos personas expertas, pues le puede ayudar. Pero más bien ya hay un trabajo realizado previamente con esa base de datos de tal manera que esa información ya con un valor agregado, con un nivel mayor del que puede obtener directamente como unas fuentes a nivel internacional, como en el área colombiana, como son las autoridades aduaneras, llámese una DIAN, llámese un DANI, a partir de ahí ya puedo elaborar, porque eso es como cuando yo quiero ir al cuarto piso y no tengo que arrancar del sótano, sino que arranco de un segundo y un tercero, pero no tuve que ir en escalera de escalón en escalón para llegar al tercer piso, sino que subí un ascensor. A partir de ahí ya puede ser en escalera, lo voy a elaborar yo, pero ya existe una labor previa con eso. Entonces mi invitación con las pequeñas y medianas empresas, sobre todo que están en el área de internacionalización, y es uno de los factores que desafortunadamente empiezan muchos, y uno de los factores que realmente da de una mortalidad alta a las empresas después del tercer año, sobre todo en comercio exterior, que no vuelven a exportar, es precisamente que no preparan bien con información esto. O sea, llegan hasta cierto punto y a partir de ahí prácticamente dicen, no puedo más, tomé una mala decisión, de pronto no me informé bien, y para recuperar un mercado internacional es también un proceso muy largo. O sea, que es mejor demorarse, es mejor tomarse el tiempo, revisar las informaciones, hacer un barrido riguroso, hay procedimientos, hay asesores, la misma ProColombia para hacerlo, pero en la parte de validación de datos hay con qué hacerlo. Hay fuentes muy fidedignas que te quitan un poco ese trabajo y te pueden proyectar para que tú hagas tus estrategias mercado por mercado a nivel internacional. O sea que sí hay herramientas, esto es democrático, esa es la idea, esto es para todo el mundo. Y nosotros tenemos como principal premisa la confiabilidad y la transparencia de la información para la parte de procesos de internacionalización, llámese importaciones, llámese exportaciones, llámese operaciones, llámese facilitación del comercio, llámese asesoría en el comercio internacional. De manera tal que es más que decirles que hay que hacer algo, es una invitación a decirles, hay información, es la base,
De ahí esos puedes trabajar, tienen aliados de información que trabajen con ustedes y ustedes no están solos en esto. Luis Fernando, pues muchísimas gracias por la información y antes de despedirnos, por favor, para que nos cuentes rápidamente dónde te podemos contactar, dónde podemos obtener más información de este tema tan, pero tan interesante. Gracias, Andrés. Sí, me pueden buscar en nuestra página web, datasur.com. Mi correo es lgonzalez@datasur.com. Ahí me encuentran, ese es mi correo. Ahí en la página web está también otras formas de contacto, teléfono, WhatsApp, etcétera. Con el mayor gusto, sin ningún compromiso. La idea es que ustedes tengan como empresarios, como emprendedores, una idea clara de qué información pueden tener a un mínimo costo. Esto no es una cuestión para grandes ligas, esto es una cuestión precisamente buscando que las ventajas competitivas de información lleguen a la base del empresariado, no solo sean para top empresas, top corporaciones que pueden elaborarla más, pero la base es accesible para todos. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias y esperamos tenerte más adelante nuevamente aquí en Gerentes 360. Que estés muy bien. No, mil gracias, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Andrés y Felipe. Que tengan buen día. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Felipe, ahora por favor, muy rápidamente, revisemos las principales noticias para estar atento esta semana. Así es, Andrés J. Mañana es el día límite de las tropas y de la evacuación de los Estados Unidos y sus aliados de Afganistán, en una situación que cada día se ha tornado más compleja y de la que seguiremos muy seguramente informando en nuestro podcast de noticias diarias de Gerentes 360. Mañana se conocerá el índice de confianza del consumidor en los Estados Unidos. Y el viernes se conocerá el reporte de desempleo de los Estados Unidos para el mes de agosto. Hoy se celebra en Perú el Día de Santa Rosa de Lima. Hoy es el día del popular juego Slinky y el Día Internacional de las Ballenas. El miércoles es el día de apreciación de los gatos y el día de escribir cartas. El viernes es el día de la pereza para las madres. El sábado es el día de la vida silvestre y el día de las barbas. Y el domingo es el Día Internacional de la Caridad. Hoy es el día de los marshmallows o los malvaviscos tostados. El miércoles es el día del tofu. El sábado es el día de la nuez de macadamia. Y el domingo es el día de la pizza, pero de la pizza de solo queso. Entonces, mucho de dónde seleccionar esta semana, Felipe. Yo creo que las personas que nos siguen aquí en nuestros episodios de Gerentes 360, creo que les estamos dando un calendario de eventos muy completo porque pues, está para todos los perfiles y todas los profesionales y todas las actividades de las personas que se dedican en sus negocios. Aquí encuentran un calendario específico para cada día y se los recordamos. Así es, así es. Y para los juiciosos, los desjuiciados, los de dieta, los de no dieta, para todos hay. Así es. Bueno, Felipe, y ahora vamos a traer un pequeño preview de lo que tendremos la próxima semana.
pero dejemos que sea nuestra invitada la próxima semana, la persona que va a participar de la entrevista central, quien nos cuente un poco más acerca de lo que vamos a ver y a escuchar. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Stephanie Lopera Herrera, yo soy la gerente de expansión para la compañía AtomChat y quiero invitarte a que me acompañes en vivo en el videoblog Gerentes 360 el próximo lunes 6 de septiembre, pues estaré como invitada hablando acerca de cómo convertir tus chats en ventas efectivas a través del comercio conversacional vía todos los canales digitales. Puedes seguirnos a través de gerentes360.com a partir de las 8 de la mañana, hora Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y hora central de Estados Unidos. Te esperamos, no te lo pierdas. Bueno, Felipe, entonces ya saben, la cita es el próximo lunes 6 de septiembre, 8 de la mañana, donde vamos a estar con Stephanie hablando de este interesante tema. Creo que hay bastante que discutir con ella, ¿no es cierto? Claro que sí, Andrés J. Y a pesar digamos, de toda la información que puede haber alrededor de este tema con Stephanie, pues esto sigue siendo un tema de interés todos los días, pues para poder potenciar las ventas y hacer los negocios cada vez más visibles y la fidelización de clientes y bueno, etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy interesante seguramente nuestra charla en nuestro próximo episodio de Gerentes 360. Bueno, y para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizada la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y en esos mismos directorios de podcast encontrarás de lunes a sábado, en horas de la mañana de América, un nuevo episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360 con las principales noticias del día, del mundo de los negocios, de las inversiones, del deporte, del entretenimiento y más. Te invitamos a que lo escuches para que comiences muy bien informado tu día aquí en Gerentes 360. Te invitamos también a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado, en Facebook y en Twitter, y en gerentes.360 en Instagram. O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo hola@gerentes360.com. A mí me puedes escribir al correo electrónico felipe@gerentes360.com. Y por mi lado te invito a que conectemos por favor en redes sociales. Te invito a que me busques, me solicites ahí la amistad en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram. En todas estoy con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Andrés, la letra J, Gómez, todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 6 de septiembre de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, facebook.com/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. Feliz semana y nos vemos pronto.